Bienvenidos a un nuevo episodio de Guerras de hoy y de ayer. Qué alegría estar aquí de nuevo con todos ustedes. La guerra de hoy es muy interesante. Sí, la verdad es que nos los han propuesto mucho y bueno, hoy venimos con todo. Así es, hoy vamos a hablar de la guerra de Yugoslavia y tenemos además dos invitados especiales. Sí, seguro que han oído hablar de la guerra de Yugoslavia y bueno, nos los han pedido bastante por los comentarios que hagamos este episodio, ya que es el único conflicto armado de gran envergadura de Europa desde la segunda mitad del siglo XX. Las guerras yugoslavas fueron una serie de conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia que ocurrieron entre 1991 y 2001. Comprendieron dos grupos de guerras sucesivas que afectaron a las 6 ex-repúblicas yugoslavas, que son Croacia, Eslovenia, Bosnia, Serbia, Macedonia y Montenegro. Exacto, como bien lo viene diciendo Naya, el conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales, así como a las tensiones étnicas y religiosas, ya que bueno, había un gran predominio musulmán en Bosnia y un predominio cristiano en Serbia. Hubo, la verdad es que muchos detonantes, pero los principales fueron la abolición de la autonomía de Kosovo por Milosevic y sobre todo que los serbios de la región croata de Krajina declararon su separación de Croacia en marzo de 1991, lo que llevó a Croacia y a Eslovenia a declarar unilateralmente su independencia el 25 de junio de 1991, lo que bueno, produjo un efecto contrario en el resto de repúblicas yugoslavas. Las guerras yugoslavas terminaron con gran parte de la antigua Yugoslavia, que quedó reducida a la pobreza con una desorganización económica masiva y mucha inestabilidad que persistió en los territorios. Para profundizar cada uno de los conflictos, vamos a dar paso a nuestra primera invitada, Nicole, que nos va a estar hablando sobre la guerra de Eslovenia y la guerra de Croacia, las cuales sucedieron entre 1991 y 1995. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias, chicas, por haberme traído a vuestro programa como invitada especial. Empecemos con la guerra de Eslovenia, también conocida como la Guerra de los 10 días. Fue un conflicto armado entre el gobierno de la República Socialista Separatista de Eslovenia y el gobierno central de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, que ocurrió en 1991, exactamente el 25 de junio. Eslovenia declaró unilateralmente su independencia, lo cual provocó la guerra. Esta guerra fue corta porque el Ejército Popular Yugoslavo, la JNA dominado por los serbios, no quería desperdiciar recursos en este movimiento, porque se estaba preparando para la guerra de independencia de Croacia. Los croatas tenían reclamos territoriales en Yugoslavia a diferencia de Eslovenia. El comandante en jefe del JNA, que se llama General Blagoje Adic, abogó por operaciones a gran escala que estaban destinadas a disolver el gobierno esloveno y también pues lo reemplazó por el gobierno militar yugoslavo. Pero su jefe político, Kadijević, propuso un enfoque más cauteloso. ¿Cómo terminó este conflicto? Bueno, la guerra de los 10 años tuvo muchas consecuencias. Algunas de ellas fueron para Eslovenia, que supuso una ruptura definitiva con Yugoslavia. Entonces fue oficialmente reconocida por todos los Estados miembros de la Comunidad Europea el 15 de enero de 1992 y también se incorporó a las Naciones Unidas el 22 de mayo. Pero eso no es todo, ¿no? Al mismo tiempo, en Croacia, los croatas se estaban enfrentando a los rebeldes serbios, ¿no? Exactamente, la guerra croata de independencia fue un conflicto político y armado que ocurrió entre 1991 y 1995. Que esta guerra fue el producto del ascenso de los ideales nacionalistas. Croacia inició un movimiento a favor de la independencia y también hacia un sistema político similar que existía en la Europa occidental y en Norteamérica. Serbia, por otra parte, pues abogaba por la unión de todas las repúblicas de la zona bajo el Partido Comunista, que llegó incluso a controlar el ejército de Yugoslavia, que, como ya he dicho anteriormente, más conocido como la JNA. También Yugoslavia pues empieza a desintegrarse y a inicios de 1991 había un odio étnico que iba aumentando con los conflictos armados en las áreas pues rebeldes.
Por otra parte, se realiza un referéndum de independencia en el cual Croacia pues, se declara la independencia. Tras esto, también se declara la guerra con un enfrentamiento entre el JNA, que era prácticamente los serbios y Croacia pues, se defiende a duras penas y se produce un alto al fuego en 1992, que estuvo vigilado por la ONU. Después Croacia es reconocida el 15 de enero internacionalmente independiente, aunque se seguían produciendo conflictos, pero mucha menos impactantes para ellos. Wow, Nicole, qué interesante y bueno, qué desafortunadas las muertes que se produjeron. Como dato curioso para nuestros oyentes, Croacia ocupa la mayoría de la República de Krajina, excepto un territorio cercano a Serbia, y expulsó a más de 200.000 personas durante esos conflictos. Esto fue considerada la mayor limpieza étnica tras la Segunda Guerra Mundial. Y con nosotros también está José, que conoce el tema de primera mano. Lo tenemos a través de una videollamada. Claro que sí. Hola José, ¿qué tal por Bosnia? Zdravo a todas, buenas. Pues sí, aquí son muy conocidos los eventos, obviamente. Y les voy a comentar cómo fue mi experiencia como corresponsal de guerra aquí, viviendo la guerra de Bosnia del 92 hasta el 95 y la guerra croata-Bosnia, que fue del 92 al 94. La guerra de Bosnia fue una consecuencia directa de la proclamación de la independencia de Eslovenia y Croacia en el 91 y de su diversidad de etnias y religiones. Tras esto, Bosnia y Herzegovina, valientemente en mi opinión, organizó un referéndum sobre su propia independencia. Recuerdo cómo el Parlamento declaró la independencia un 5 de marzo del 92. El mismo día, la población serbo-ortodoxa de Bosnia amenazó de que, si se autoproclamaba la independencia, ellos ocuparían la mitad del territorio del país. Y así es como nació el 7 de marzo la República de Sprska, la República de los Serbios. ¿Y dónde estabas tú por ese entonces? Yo recuerdo que estaba en casa cuando el 6 de abril de 1992 comenzó oficialmente la guerra, que duraría hasta el 14 de diciembre del 95, si no me equivoco. Además, viví mis propias carnes porque la tuve que cubrir para mi periódico. Sarajevo estuvo aislada durante toda la guerra y allí es donde vivía yo en ese momento. ¿Y qué fue lo que más te marcó de todos estos hechos? Hubo muchos acontecimientos que contar, pero sin duda el estar sin electricidad, sin agua, comida y medicamentos sí me marcó, y siempre estábamos vigilados por francotiradores del ejército de la República de Sprska. Además, ese mismo ejército nos bombardeó y atacó a muchos civiles. Por suerte, en el 92 la ONU llegó a Bosnia y protegió el aeropuerto y garantizó ayudas humanitarias. Wow, eso es muy fuerte, ¿eh? Son el tipo de cosas que no sabes hasta que te toca vivirlo, ¿no? Sí, la verdad es que debió ser muy fuerte para ti. Sí, y no fue lo peor. Mientras toda aquella guerra tenía lugar y dejaban miles de muertos por las calles, del 92 al 94 se estaba cociendo otra guerra. Todo empezó cuando en noviembre del 91 la rama del partido en Bosnia y Herzegovina proclamó la existencia de una comunidad croata de Herceg-Bosnia, ya como un ente separado político, cultural, económico y territorialmente en el territorio de Bosnia y Herzegovina. Ya en febrero del 92 se celebró un referéndum por la independencia del país. A pesar de que fueron boicoteadas por Serbia, ganó la independencia. Vaya lío. Sí, la verdad es que el gran problema es que en Bosnia había como 3 pueblos importantes: los bosnios musulmanes, los serbio-bosnios y por otro lado unos croatas que vivían en Bosnia. Es un poquito lío, pero voy a intentar explicarlo. Los serbo-bosnios y los serbios de la propia Serbia no aceptaron su independencia. Por ello se enfrentaron contra los bosnios y musulmanes y los bosnios croatas. Recuerden que Serbia y Croacia estaban en guerra paralelamente. Además, para colmo, los bosnios musulmanes y los bosnios croatas no se podían ni ver, por lo que estalló la guerra bosnio-croata. Esto implicó que los serbios conquistasen también zonas de mayoría bosnia musulmana, y claro, cada vez que los serbios pillaban un pueblo bosnio musulmán, se cargaban a la mayoría de la población hasta el punto de que se realizaban verdaderas limpiezas étnicas. Como dato curioso, y gracias José por habernos contado todo esto, entre todas ellas destaca la Srebrenica en julio de 1995, una localidad que fue sitiada por el ejército serbio y en la que más de 8.000 bosnios musulmanes fueron asesinados, siendo este el mayor asesinato masivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Sí, la verdad es que fue una historia para contar esa. Y por suerte todo terminó cuando la OTAN decidió bombardear a los serbios. También las fuerzas de la ONU se pusieron en contra de los serbobosnios por los sistemáticos ataques a zonas seguras. Pero no les quedó más remedio que firmar un armisticio y admitir su derrota. La paz se firmó, si mal no me acuerdo, a finales de 1995. Como otro dato curioso, hay que decir que en Bosnia hubo un importante contingente de españoles desplegados por la ONU. Sumaron más de 1.800.000 desplazados y 100.000 víctimas entre civiles y soldados. Todos los conflictos llegan a su fin gracias a que la comunidad internacional presionó a todos los bandos para dejar las armas y negociar un final del conflicto. La guerra en Bosnia acabó oficialmente tras la firma de los acuerdos de Dayton. Y desde tu punto de vista de reportero, José, ¿qué papel tuvieron los medios de comunicación en la guerra? Bueno, en mi opinión y entre la opinión pública occidental es que reinaba un gran desconocimiento en las claves del asunto yugoslavo. Se consolidó rápidamente una visión maniquea donde los principales medios de comunicación tenían su punto. En ella los malos eran los secesionistas serbios de Krajina y Eslovenia, apoyados por el gobierno comunista de Belgrado que pretendía construir la Gran Serbia, mientras los secesionistas croatas eran presentados como víctimas inocentes y sus dirigentes, muchos de ellos también con un pasado comunista, eran representados como demócratas intachables. Luego de las guerras yugoslavas y la disolución de la república ocurrieron más conflictos armados como la guerra de Kosovo, el conflicto del sur de Serbia y el conflicto de Macedonia, todo esto entre 1998 y 2001. Pero bueno, eso ya nos daría para un episodio más, ¿verdad, Naya? Sí, que a lo mejor lo hacemos, ya veremos. Sí. Bueno, pues queremos dar las gracias a Nicole y a José por participar en el episodio de hoy. Solo decir que de estos conflictos resultaron unas 130.000 a 200.000 muertes y millones más sacados de sus hogares. Muchos de los individuos clave participantes pues fueron consecuentemente acusados por crímenes de guerra. Así es, y para cerrar queremos recomendarles algunas piezas cinematográficas como por ejemplo Antes de la lluvia de Milcho Manchevsky, donde pues es una película donde se expresa bien todo el conflicto en Sarajevo. Underground de Emir Kusturica de 1995 y En tierra de nadie de Dani Stanovic, que tal vez es la más actual, del 2001. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente episodio.